Muy buenas noches a todos los productores. Desde la Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus queremos dar la bienvenida a este ciclo de charlas técnicas que vamos a estar brindando. Y estamos acompañados del doctor José Frutos y el doctor Juan Carlos Martínez. Y ahí abajo están figurando dos números de celular para realizar sus preguntas o consultas técnicas, ¿verdad?, durante la charla, que constantemente van a estar acá, el doctor Frutos y el Juan Carlos Martínez van a estar recepcionando esos mensajes para al final, ¿verdad?, hacerle las preguntas al doctor Darío Colombato. Juanqui, un placer de tenerte, doctor, aquí con nosotros. Y Juanqui, te paso la posta para seguir con la charla. Buenas noches a todos. Desde la comisión directiva de la Asociación de Criadores de Brangus y también de la comisión técnica, queremos presentarles el ciclo virtual de las charlas que vamos a arrancar en este mes de junio. Va a ir hasta noviembre. Voy a ir citando un poquito los temas que vamos a tener desarrollando durante estos meses. Arrancamos con recría y nutrición. También vamos a tener cómo interpretar los DEPs, mediciones productivas, ya sean peso al nacer, peso al destete, peso final, peso de vaca adulta, mediciones de carcasa y cómo interpretar esas mediciones, implementación de los DEPs, selección de reposición de hembras y machos, cómo usar los DEPs en reproducción, sanitación y mineralización eficiente. Citando un poquito los disertantes, hoy arrancamos con el señor Darío Colombato, también van a participar el señor Manuel Ávila, el señor Pedro Borgatelo, el señor Jesús Larré, Pablo Noguera, el señor José Frutos, el señor Guillermo Mattioli, entre otros. Para presentarle a nuestro primer disertante, el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el ingeniero agrónomo PhD Darío Colombato, posgrado en Alberta, Canadá, profesor titular en bovinos de carne en la Facultad de Agronomía UNA, investigador adjunto de CONICET, profesor invitado en posgrados en Argentina y Uruguay, consultor internacional en ganadería de carne. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto realmente poder estar charlando un ratito con ustedes. Lastimosamente no lo estamos haciendo en forma presencial, como es más divertido, pero así podemos todos estar en un día de mucha actividad y a la tarde poder conversar sobre estos temas. Básicamente voy a tratar de comenzar compartiendo la presentación y solamente necesito que me den el ok desde el estudio de que se está viendo bien la misma, ¿sí? Está ok, ingeniero. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. De vuelta el agradecimiento en la persona también de Abel Bobadilla, con quien he tenido el gusto de trabajar estos últimos 6 años en algunos campos del Paraguay, y cuyas intervenciones y discusiones con él siempre me han enriquecido muchísimo. Así que de vuelta, esto también ya lo informaron ustedes, pero las preguntas las van a ir haciendo hacia el final, y los colaboradores ahí me van a ir juntando todas las preguntas y editándolas. Sí, la idea, por supuesto, no es tener la verdad absoluta, ni mucho menos, sino compartir algunas experiencias de lo que hacemos nosotros en algunos lugares de los diversos países que visitamos, y otras cuestiones que vienen sobre todo de la literatura que les estaré contando. Básicamente, cuando uno comienza a hablar de la recría, ya no lo está haciendo a partir del destete, y esto es mucho más importante en toros que, por ejemplo, en otras categorías. Tenemos una etapa gestacional donde es importante sobre este punto, una etapa prepuberal temprana donde todo se define, y esto creo que es por ahí interesante y novedoso. Hay mucha investigación en este aspecto. Luego vamos a hablar un rato de la etapa pospuberal, con la ganancia de peso durante la recría, los cuidados que hay que tener porque solemos cometer errores. Y bueno, luego voy a terminar con algunos comentarios solamente, porque esto ya no entra tanto en el objetivo de la charla, sobre
los cuidados en dietas y manejo de toros que van a ir a una exposición versus toros de campo. Algunas discusiones que nosotros tenemos y algunas prácticas que hacemos. Acá hay una cuestión que encontré también en Estados Unidos, nos pasa mucho en Argentina, nos pasa en Uruguay y entiendo que muchas veces en Paraguay esto pasa lo mismo. Si los toros más pesados son toros que se venden más caros y esto está relacionado también con toros más gordos, ¿sí? Entonces, eso nos pasa mucho, sobre todo cuando nosotros estamos preparando animales para ir a una exposición o a un remate, una feria en donde luego ese toro va a ir a un rodeo comercial, ya no a un centro de inseminación, que lastimosamente nos dicen, bueno, pero yo lo tengo que llevar mucho más preparado porque si lo llevo atlético como para trabajar mañana con las vacas, este toro vale menos. Eso yo pensaba al principio que era más una potestad de países como los nuestros, y después viendo la literatura uno ve también que tenés una correlación entre toros que son más pesados y que por ende se terminan vendiendo más, como les pasa también en Estados Unidos. En cuanto a la ganancia de peso, tal vez esa relación no se ve tanto, ¿sí? Pero sí se ven que los toros más grandes y pesados se venden más caro. O sea que es un problema de alguna manera general, esto que tenemos de toros más gordos muchas veces que se vendan más caros. Ahora bien, cuando yo llevo a esos toros a un periodo de preparación demasiado agresivo, sobre todo pensando a HG, quiere decir alto grano, versus un control con un nivel de grano moderado, que es lo que quiero discutir con ustedes a lo largo de esta conversación. Está visto, estos son trabajos viejos del doctor Glenn Coulter, que para nosotros, incluso yo que no soy veterinario, pero mi papá y mi mamá sí lo son, todos han estudiado de alguna manera los adelantos del doctor Coulter, el doctor Castelli en los equipos canadienses de fertilidad. Esto que es circunferencia escrotal, ¿sí? Uno puede ver una diferencia significativa en toros más preparados, con más grano, pero luego cuando vemos condiciones de funcionalidad o de calidad de semen, la motilidad de esos espermatozoides se ve reducida, lo mismo que el porcentaje de efectos secundarios. Entonces, esto que no solo le tienen, seguramente a nadie le cae como una novedad de un balde de agua fría, pero no viene mal en este momento recordarlo, además de todos los potenciales problemas que tenemos con las laminitis, con las bursitis, todas esas condiciones que si yo sobrepreparo un toro, ¿sí? Tratando de buscar ese precio máximo, termino pagando un costo altísimo en términos de movilidad de ese toro y sobre todo luego también en lo que es calidad seminal. Entonces, con esto en mente uno dice, bueno, pero yo tengo que seguir preparando bien un toro sin caer en estos defectos de sobrepreparaciones. Y para eso yo creo que donde hemos por ahí fallado es en todo lo que se llama nutrición temprana, ¿sí? En algo que a mí me ocupa particularmente en cuanto a mi interés profesional desde hace muchos años, que es tratar de trabajar mucho más desde el principio, teniendo dietas que quizás yo las preparo con un poco más de proteína, sobre todo en la relación de la proteína y la energía, y arranco desde muy temprano en la vida del animal. Este trabajo de Leo Brito, que es un investigador brasileño que hizo su doctorado en Canadá en el mismo momento que yo ya estaba en una etapa, por ser más viejo, básicamente estaba en la etapa postdoctoral, ¿sí? Lo que les muestra es de las semanas de vida, ¿sí? Semana 14 estamos hablando de 3 meses de vida, esto se estudió hasta los 6 meses prácticamente de vida, la semana 26 de vida es, sabiendo que el año tiene 52 semanas, estamos hablando de 6 meses, ¿sí? Donde lo que se ve que una dieta con 13% de proteína, acá esto en energía neta de ganancia, si uno lo quisiera transformar a algo más mundano, más terrenal como la energía metabolizable, estamos hablando probablemente 2,3, 2,4 megacalorías de energía metabolizable, no mucho más que eso en términos de la energía, ¿sí? Y un consumo en el orden del 2,6, 2,7
base materia seca, lo que vos ves es que la ganancia de peso de esos animales es mejor, la circunferencia escrotal es mejor, es lineal, fíjense cómo cae el consumo o en realidad el carácter de circunferencia escrotal cuando el consumo es restringido en esos momentos, ¿sí? Lo mismo que la grasa dorsal, que ahora vamos a ver, que es un indicador también de madurez temprana en esos animales, y el volumen del par de testículos, que fíjense cómo hasta la semana 18 prácticamente no tenés diferencias y de pronto esa diferencia se hace bien notable y significativa a los 6 meses de vida, ¿sí? Y esto es efecto dieta temprana en aquellos toros que fueron sometidos a una dieta balanceada con consumo también regulado versus una dieta mucho más restringida en el consumo. Entonces, lo que muestra estas diapositivas es, yo tengo que arrancar temprano con esas dietas, probablemente ahora lo vamos a ver, pero con suplementaciones al pie de la madre, ya sea por una vía de creep feeding o por una vía de lo que llamamos mamadero, que es lo que utilizamos mucho más en el caso del show. Ya cuando estamos en la etapa que va de la semana 30 a la semana 70 de vida, para tener una idea de vuelta, una semana 70 de vida es aproximadamente 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses aproximadamente. Ustedes lo que ven en dietas que tienen su control, restricción en el control, o una dieta que tuvo más proteína que lo aconsejable, porque también hay un efecto de un exceso de proteína en esas dietas, la circunferencia escrotal en aquellos, en aquellos controles fueron que cuando uno restringía y después le daba el control. Lo que pasó acá fue una separación de etapas en donde al principio se le restringía y luego se lo trataba de mantener con control, o sea, pasarlo a la dieta control, que era la dieta buena en algún aspecto, o inclusive una vez que lo restringías, fíjense con la grasa, lo restringías y le dabas una dieta control o una dieta alta en proteína, no alcanzaba, ¿sí? Que es el mensaje de estas diapositivas, ¿sí? No alcanzás a compensar lo que no se gana en las primeras semanas. Yo quiero en esto dejar bastante claro un concepto que nos pasa también en la recría de animales comerciales, o sea, de no reproductores, que es que cualquier etapa en donde uno tenga una restricción alimenticia que genere una diferencia, probablemente digamos de más de 200 gramos, 250 gramos entre lo que el animal debería ganar y lo que gana realmente, esa diferencia después es compensable por más que nosotros intentemos tener una mejor dieta, ¿sí? Sobre todo en cuestiones también que tienen que ver con desarrollo, porque acá también hay un tema. Desarrollo no es igual a crecimiento. Esto los profesionales veterinarios lo tienen muy claro, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo que tienen momentos específicos de la vida que luego, en el caso de que yo haya perdido esa oportunidad, no son compensables, ¿sí? El crecimiento es hasta cierto punto compensable, pero no lo es en el 100%. Por eso es muy importante que uno tenga en cuenta que en el caso de todos, yo todo lo que pueda hacer desde seguramente el mes 2 de vida hasta el mes 6 e inclusive hasta etapas posteriores, tiene un impacto primordial en lo que hace a cuestiones que tienen que ver con desarrollo. Por ejemplo, cuando yo hago lo que se llama una regresión stepwise, que básicamente quiere decir una regresión paso a paso, donde uno le va agregando valores o le va agregando variables que tienen una contribución relativa, por ejemplo, al logro de la llegada a la pubertad, por ejemplo, edad a la pubertad, ¿sí? Indicadores, algunos que yo puedo de alguna manera chequear a campo y otros que no, pero la proteína total en plasma a las 36 semanas de vida, la ganancia de peso y la urea en plasma a las 16 semanas de vida son indicadores que juntos más o menos te estarían indicando un 30%
en contribución de lo que es la edad de la pubertad, ¿sí? Acá uno siempre se preguntaba por un factor que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que era tal vez hasta cierto punto uno de los indicadores también que yo trataba de usar para determinar si ese animal iba a llegar más rápido o no a la pubertad. En este punto, básicamente estos tres factores sumados contabilizan aproximadamente el 30% de la contribución a lo que es la edad de pubertad. Claramente, hasta ahora yo con ganancia de peso es medio lo único que puedo hacer, salvo que me ponga a hacer algunas pruebas séricas, digamos, pruebas con sangre. Ahora, cuando veo un carácter que para mí es fundamental porque hace al futuro del toro, ¿sí? Y hablo del volumen total de esperma postpubertad, o sea, la producción y volumen de semen que va a tener el toro en toda su vida, eso queda desarrollado prácticamente en un 60% cuando yo sumo las contribuciones relativas de esta proteína total en plasma, pero esta vez a las 20 semanas de vida, el peso vivo a las 10 semanas de vida. Dentro de esa raza, aquel animal que obtenga un mejor peso vivo a 10 semanas de vida va a tener mejores condiciones de volumen total de esperma postpubertad. ¿Sí? Acné quiere decir ácidos grasos no esterificados a 12 semanas de vida. Y por último, la grasa de cadera a las 32 semanas de vida, que esto es básicamente un poquito más allá de los 6 meses de vida, más o menos a los 8 meses para poner un punto en el calendario. La grasa de cadera que yo ya haya acumulado en ese animalito a las 32 semanas de vida, individualmente contribuye en un 10% a lo que es el volumen total de esperma postpubertad, que esto sumado aproximadamente es entre el 55 y el 60%. Entonces, si yo lo transmito esto en un mensaje corto de esta primera parte, para no irme tampoco tan largo en el mensaje, ¿sí? El 30% de la variación a la edad de la pubertad fue determinado por parámetros relacionados con crecimiento y consumo de proteína bruta. ¿Sí? El consumo de proteína bruta no está agregado ahí porque viene de la proteína total en plasma, que es el indicador del consumo que yo utilizo como indirecto. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero ¿qué importancia tiene por ahí la edad de la pubertad si yo no quiero tener un toro para servir a los 15 meses? Bueno, en los casos que sí los usamos nosotros, sobre todo en las razas taurinas, ¿sí? A mí me interesa digamos, sobremanera tener una pubertad más temprana, porque eso quiere decir que ese toro va a llegar mucho más preparado si lo quiero usar a los 15 meses. En el caso de razas o para sistemas de producción que usen los toros un poco más tarde, básicamente 2 años o bueno, de alguna manera hasta 3 años, también esto tendría una importancia porque estamos hablando de caracteres que son heredables y que podrían ser utilizados por la progenie hembra de estos toros. Y algo que me parece además sumamente importante es que esto que les comentaba recién, más del 60% de la variación en la producción y volumen total de semen fue explicado por cambios metabólicos ocurridos antes de los 6 meses de vida. ¿Sí? Esto para mí, cuando nos empezamos a meter en esta temática, para mí fue un golpe, porque uno en general, y siempre lo hablábamos con el ingeniero Abel, es decir, bueno, en general uno está acostumbrado a medir algunos parámetros a los 18 meses, por ejemplo, circunferencia escrotal, pero con esta información yo tendría que estar mirando algunos parámetros sin lugar a dudas a los 12 meses y probablemente con mis toros candidatos o con la mayor población que yo pudiera obtener dentro de una cabaña, con los toros que tengo para tratar de capturar también la variabilidad, porque lo que me está pasando es que nosotros no le estamos dando la importancia que merece esa nutrición temprana, en parte, y lo sabemos,
porque uno dice, bueno, pues estos toros los voy a precisar para luego. Hablo sobre todo no tanto de las cabañas, sino por ahí estos establecimientos comerciales que hacen sus propios toros de reemplazo. Sí, uno dice, bueno, no, pero yo estos toros quiero para los 3 años, no importa. Claro, pero todo lo que va a dar tu toro, todo el potencial del toro, está en gran medida, más de la mitad de esa variación del potencial en producción y volumen total de semen, está explicado por cosas que aparecen al principio. Si yo no nutro bien ese toro, voy a estar perdiéndome gran parte de ese potencial. Y después uno, como no mide muchas veces estas cosas o no tiene capacidad para evaluarlo, bueno, pasa como decimos con el pecado del ignorante, es decir, no sabemos, no podemos medirlo, quedamos ahí en esa nebulosa en donde muchas veces en ganadería, ¿sí? Nos encontramos y bueno, confiamos en que todo salga bien, pero claro, sí, por confiar en que todo va a salir bien y sin tener datos suficientes es que muchas veces nos pegamos contra la pared o no nos damos cuenta del lucro cesante, o sea, de la plata que no ganamos y que podríamos ganar, ¿sí? Por la selección de animales que no son buenos o la no selección de animales que realmente eran buenos. Entonces, pasando a una suerte de segunda partecita dentro de esto, que no son muchas diapositivas, les prometo, ¿sí? La idea era asegurar una parte prepuberal, después charlar sobre las pospuberales y terminar, como les decía, con una suerte de comentario sobre la parte de la preparación. ¿Sí? A ver, en cabañas comerciales no hay discusión con esto. El estado corporal de la madre en último tercio de gestación es importantísimo, si no debe mostrar costilla. De vuelta, esto es más para campos que hacen sus propios toros que cabañas, las cabañas lo tienen mucho más claro. Hay una cuestión que yo aquí no lo mencioné, pero que me parece importante. Hay evidencia, si bien hay uno o dos trabajos, si quieren después se los paso por privado. Hay trabajos que hablan inclusive de la importancia del primer tercio de gestación en la vaca y eso tiene o tendría particular importancia en aquellos lugares en donde vos tenés vacas que están gestando en momentos en donde por ahí el forraje no es abundante y uno dice, bueno, pero no hay tanto problema porque esta vaca la necesito para luego o el importante el último tercio. Bueno, en realidad hay inclusive evidencia que en la etapa perigestacional, o sea, más o menos los 10 días previos a que la vaca quede preñada y tenga como hijo a ese torito en el futuro, esa etapa perigestacional tiene un impacto, si en tanto el estado de la vaca como su estatus mineral tiene importancia a la hora de definir si ese toro va a tener más capacidades o menos. ¿Sí? Todavía es yo le llamaría una investigación en desarrollo lo que estamos viendo y estamos leyendo sobre todo, con lo cual no puedo ser tan asertivo al respecto. En general, en lugares comerciales, lo que vos tenés es un acomodamiento de la fecha de entore con la época de mayor forraje disponible, con lo cual el desafío no es el servicio, su primer tercio de gestación, sino en general el último tercio de gestación que me agarra con forraje que muchas veces es forraje diferido, sobre todo si estamos hablando, en el caso del Paraguay, del Chaco Occidental, ya en el Bajo Chaco o la parte oriental quizás es diferente la película. En esos casos yo tengo que buscar una vaca que consuma a voluntad el forraje con un eventual apoyo, ya sea infrecuente, ¿sí? O diario de una suplementación proteica. En general yo no necesito suplementar la vaca con otra cosa que sea proteína y seguramente también los minerales. Y ahí empieza la discusión, ¿sí? Una vez que ese ternero tiene más de 2 meses, ¿qué hacemos? Si es un toro de show, la discusión del mamadero, para el que no está familiarizado con el término mamadero, se le dice a estos sistemas en donde el amamantamiento es restringido, o sea, la vaca permanece con el ternero en la noche,
muchas veces, y después el ternero en la mañana se retira de la vaca, ¿sí? La vaca queda pastoreando en un potrero contiguo y ese ternero está consumiendo una dieta mucho más energética, ¿sí? A lo cual suplementa con leche, ¿sí? Ahí la leche pasa a ser más un suplemento que la base de alimentación, mientras que, para que a la noche vuelva con la vaca, ¿verdad? Mientras que el creep feeding, ¿sí? Es lo que todos ustedes conocen, la alimentación diferencial del animalito mientras permanece con la vaca. Nosotros hacemos esta separación, que no es por supuesto una sugerencia o una verdad revelada, que es, si estoy yo hablando de show, ¿sí? De animales de alta genética, probablemente el mamadero sea mejor que el creep feeding porque permite mayores consumos de la dieta concentrada, que ahora discutimos un poco cómo hacerla. Mientras que el creep feeding, en caso de toros generales o remates, que le podría llamar generales, si bien los toros son de altísima calidad, el creep feeding ya en esos casos sería suficiente porque involucra quizás menos dedicación del personal. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, nosotros usamos para el toro de Joe, los toros de cabaña para remate en un campo que seguramente cuando se hizo el Mundial Brangus en Argentina ustedes visitaron. Nosotros hacemos la parte nutricional junto con el ingeniero Felipe Pereira desde hace unos años en CENI, en el establecimiento La Victoria, en donde estos animalitos están todavía con su mamá, pero pasan gran parte del día consumiendo una dieta concentrada con acceso también a fibra mientras están en esos piquetones, digamos, unas ensenadas. Inclusive tenemos también planteos en donde los animales ya están en grupos más grandes y comen la dieta que les preparamos en base de un silo de chapa de autoconsumo. Permite también es que las dominancias se expresen un poquito menos, ¿sí? Sobre todo en lugares donde los suelos no son tan buenos. Utilizamos a veces estos sistemas de autoconsumo porque, como les decía, al tener el animal, el alimento disponible en las 24 horas, todo lo que son las peleas o las dominancias o la agresividad para el consumo se reduce, ¿sí? Y podemos tener menores niveles de estrés. Por supuesto, no tengo mucha idea sobre cuánto come cada animal por día. Ahí también juega la formulación de esa dieta específica que ponemos en esos silos. Y el constante monitoreo del estado de los animales y las bostas, ¿verdad? Pero son cuestiones que buscan en algunos planteos simplificar los modelos, sobre todo cuando nos vamos a cantidades muy altas de animales. El creep feeding, ustedes lo conocen, aquí les muestro en un campo en la provincia de Buenos Aires, diferente ambiente al que uno está acostumbrado cuando va al Paraguay, pero lo que les quería mostrar básicamente es un sistema que usamos bastante, diferente a las casitas habituales que uno ve. Esto permite tal vez más animales por silito y quizás el único secreto que tiene este círculo que se hace con caño es que tenemos que respetar 40 centímetros de ancho entre estas barras para que los terneros puedan pasar y sus mamás no, ¿sí? Y quizá el secreto también, o el segundo secreto, para que a las 3-4 horas de iniciado el proceso ya estemos con estos animales acá, básicamente es, bueno, los vas a poner a estos comederos de creep feeding en lugares donde los animales socializan, cerca de aguadas, cerca de dormideros, ¿sí? Este es un campo que se suele anegar, entonces la parte alta es un lugar de descanso de los animales y socialización. Y sobre todo utilizar fardos de alfalfa los primeros 3 días para tirarlos por acá afuera, ¿sí? Acá todavía ven fardos de alfalfa y algo de grano de avena, que es lo que usábamos nosotros como alimento aquí en el creep feeding, que se desmenuzan durante 3 o 4 días. Esos 3 o 4 días son fundamentales porque entonces el animal, la vaca sobre todo, trae al hijo, ¿sí? Buscando este fardo, encontrando el grano de avena, las vacas traen a los hijos y los hijos rápidamente encuentran que también hay fardo desmenuzado acá en una suerte de trampita. Entonces los animales consumen sin
sin problemas. Y muy rápidamente tenemos a los terneros adentro, que es un poco lo que nosotros necesitamos. Este es un ejemplo gringo, un ejemplo de Estados Unidos, con dietas promedio. Si ustedes me preguntan a mí, para el Chaco, o para en realidad Paraguay, para el norte de Argentina, nosotros solemos usar dietas que tienen DDGS al 70%, si la burlanda de maíz al 70% y 30% de maíz. Los gringos, en este caso, y no es una crítica, sino por ahí es una opinión, suelen colocar más grano, más almidón de lo que a mí me gustaría, aún en los rodeos comerciales. Para mí, 70% de burlanda, 30% de maíz, esa es una combinación que no supera los niveles de almidón que necesitamos y que sí entrega esa proteína basada en las indicaciones que daba el doctor Brito antes, como para lograr estas curvas de crecimiento temprano lo más empinadas posibles, y no por eso pasarme después de proteína intentando compensar lo que no gané, ¿se entiende? Entonces, después para el mamadero, por ejemplo, en CENI, nosotros usamos una ración diferente a esta, pero que tiene cascarilla de soja, burlanda y maíz. El maíz nunca supera el 25%, a lo sumo llegamos al 30%. La burlanda, si acá tengo 25, la burlanda lo voy a poner probablemente en el 40%, o 35, y ahí entre 25 y 35 haré 60 puntos, y los 40 puntos restantes de la dieta lo haría con cascarilla de soja. A ver, si como el animal después va a tomar leche y algo de pasto ya va a empezar a comer, en general nosotros en estas dietas no necesariamente agregamos minerales en la ración. Si pudiera, y esto es obviamente importante en aquellas zonas donde podemos tener calidades de agua no tan buenas, probablemente también pueda agregar una suplementación mineral particularmente rica en minerales antioxidantes: cobre, zinc, selenio, acompañando al selenio la vitamina E. Y en algunos casos, si arranco con 2 meses, la suplementación pueda llegar a trabajar ya con el complejo de vitaminas B, las hidrosolubles, que alguno estará pensando, pero las hidrosolubles el rumen la fabrica. Claro, un rumen que es funcional, ¿sí? Pero no necesariamente estamos diciendo que la cantidad de esas vitaminas va a ser suficiente para expresar la máxima o el máximo potencial de crecimiento. Inclusive hay una vitamina B, la biotina, una de las vitaminas del complejo B, que es muy importante para la salud de pezuña, algo que yo tengo que estar cuidando, porque estos toros después probablemente anden en el barro, anden caminando con espinas, anden caminando entre los tocones, anden caminando en lugares que son bien agrestes, o muchas veces con alto calor en el suelo, con lo cual es fundamental trabajar en lo que es calidad de pezuña, ¿sí? Entonces, a modo de consejo, si se quiere decir, yo voy siempre a priorizar la proteína por sobre la energía, porque el animal va a responder mucho mayor grado a la proteína, si bien la energía tiene que estar de alguna manera balanceada. ¿Por qué? Si no, tratamos de dietas desbalanceadas. No usar urea hasta los 6 meses de vida del animal, no tengo interés en generar una toxicidad, claramente. Tenemos inclusive para luego el potencial de usar nitrógeno en liberaciones controladas, si quisiera, y en criterio general, en dieta total, hasta los 6 meses yo trabajaría por lo menos con dietas que tengan 18% de proteína bruta. Esto estamos hablando de la dieta total, ¿sí? Uno podría decir, pero ¿por qué si en terneros me estás diciendo por ahí que podés usar menos? Digo, en terneros generales, porque el toro va a responder mucho mejor a esos porcentajes de proteína o a esos gramos de proteína por su carácter, digamos, de macho entero, ¿verdad? Entonces, y a partir del tercer mes ya la testosterona empieza a empujar, y ahí es donde yo necesito de alguna manera siempre estar 1 o 2 puntos arriba en proteína que cualquiera de sus hermanitos castrados. Ese toro me lo va a pagar, ¿sí? Cuando hablamos de energía, yo trato por todos los medios
de limitar el almidón. Esto, por favor, no me lo malentiendan. Yo no estoy diciendo que no se puede usar granos como el maíz, granos como el sorgo, granos como la cebada, como el trigo en dietas de toros. Lo que estoy diciendo es que debe ser limitado, ¿sí? Y tratar de priorizar como fuentes de energía lo que llamamos las fibras digestibles, ¿sí? Esa FDN, esa fibra de detergente neutro de alta digestibilidad que está presente en la cascarilla de soya, en el de alfalfa, en la burlanda del maíz, en los afrechillos de trigo de bajo almidón, ¿sí? El afrecho de arroz también, ¿sí? Dejando el maíz a no más allá del 25% de la dieta. Esto quiere decir de vuelta, no es que no quiero usar el maíz, lo que quiero es que se piense en limitación y que el secreto está en arrancar antes con las suplementaciones de toros, en lugar de tratar de darle 14 kilos de balanceado, 14 kilos de maíz a un toro y reventarlo de varias maneras. ¿Sí? En lo que son minerales y vitaminas, claramente, como les decía recién, tratar de enfatizar todo lo que sean los minerales antioxidantes. Yo escuchaba al principio de la charla que ustedes van a tener una de estas charlas con el doctor Mattioli. Por favor, exprímanlo porque es un súper especialista en estos temas que tienen que ver con minerales y vitaminas y va a poder ir completamente al hueso, ¿sí? En todo esto que estamos hablando, ¿sí? Un poco también lo del complejo B de proteínas, de vitaminas, perdón, completo hasta los 4 meses de vida. Y tener control, ¿sí? Yo necesito tener control, fijarme hitos o mojones para tener controles del proceso. Fecha y peso de nacimiento, por supuesto, uno me dice, la cabaña, capo, esto lo tiene que hacer. Sí, la cabaña comercial, cabaña que vende, lo tiene. Yo estoy hablando tal vez a ese productor comercial que tiene sus toros Brangus y que dice, bueno, yo voy a hacer mis propios toros para esto. Bueno, fecha y peso de nacimiento, el peso a los 3 meses con el objetivo de piso de 1 kilo por día desde el nacimiento, ¿sí? Y el peso a los 6 meses con un objetivo ya de piso de 1,15 kg. ¿Por qué es esto? Porque en los primeros 2 meses de vida es muy difícil que un ternerito gane más de 1 kilo de vida. En realidad es más difícil que gane 700 gramos. Entonces yo lo que estoy sumando es los pesos del nacimiento. El ejemplo que doy acá es decir, bueno, a los 3 meses estos terneros ya tendrían, estos toritos ya tendrían que estar 125 kilos. ¿Sí? Y a los 6 meses ya tendríamos que estar arriba de los 242. Esto me da, sumando la edad del ternero y sumando los 35 kilos de nacimiento, ya me da este peso vivo a esos mojones. ¿Sí? Algunos estarán diciendo, yo llego a los 350 o 6 meses. Enhorabuena, eso es lo que hay que hacer. Lo que estoy planteándote yo son los pisos de los pesos. ¿Sí? Y pidiendo disculpas por lo tanto texto que tienen estas diapositivas, que por supuesto están a disposición del que las necesite. De hecho, ya se las pasé al equipo, pero se las puedo pasar en PDF si quieren. ¿Sí? Esta etapa postpuberal, la etapa superior a los 8 meses, 9 meses de vida de estos animalitos, ¿sí? Que si los nutro mejor, yo llego un ratito antes a la pubertad y por eso arranco mucho más rápido la fase exponencial de crecimiento. Yo sigo priorizando la proteína por sobre la energía, ¿sí? La base va a ser pastura, sí, en función de la disponibilidad, y necesito 800 gramos de piso como crecimiento diario. Si pudiera estar en el kilo 100 sería mejor. La suplementación de ocurrir, que en general debería ocurrir, no pasar el 30% de maíz en la dieta. Si yo mezclo con silajes, sobre todo silajes de maíz en los lugares que se puede hacer, cuidado porque hay que tomar en cuenta también el almidón que contiene el ensilaje y seguir haciendo énfasis tanto en minerales y vitaminas, sobre todo cuando están a corral, no tanto cuando están en pastura verde, y énfasis en que las suplementaciones sean en base a cascarillas, ya sea la de soja, ¿sí? El pele de alfalfa, pulpa de citrus, afrechillos de trigo, de arroz o incluso la burlanda. ¿Sí? Armar un combo, tal vez un poco de maíz, un poco de fibras digestibles, sobre todo como para decir un 70-30 de fibras digestibles a 30% de maíz en las suplementaciones con base pastura. ¿Sí? Antes de un servicio natural,
las preparaciones, y acá me voy a usar incluso un ejemplo autorreferencial de lo que hacemos nosotros en un campo familiar que tengo en la provincia de Entre Ríos, que es la provincia que linda con el Uruguay en Argentina. La palabra clave es prevención, ¿sí? La evaluación mensual de estado corporal que pedimos para las vacas la tendría que tener también en los toritos. Y sabiendo que la espermatogénesis es un proceso que dura por lo menos 60 días desde el momento que el cerebro envía la orden a los testículos de empezar a producir semen y que ese semen está madurado y acondicionado para ser capaz de fertilizar un óvulo, ¿sí? Como sé que ese proceso lleva 60 días, mi sugerencia es que la suplementación de toros que estaban a campo y que se van a preparar para el servicio arranque por lo menos 90 días antes. ¿Por qué? Porque eso me permite trabajar con menores niveles de suplementación que a su vez me van a dar seguridad ante comportamientos voraces o comportamientos dominantes de algunos individuos con respecto a otros, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de decirle a los criadores, sobre todo a los criadores comerciales, decir, miren, usted tiene los toros, no puede ser que 30 días antes de poner los toros con las vacas se acuerde de los mismos, que los tenía ya en el último potrero del campo. Y uy, los toros. Bueno, no, esto tiene que estar protocolizado. 90 días antes del servicio hay que empezar con un proceso de suplementación pensando en estos 60 días de espermatogénesis para que ese toro el primer día del servicio ya esté completamente listo para preñar vacas, sea que es un toro de repaso que va a tener lo que una tormenta de celos del 50 o 55% de las vacas que repiten celos después de la inseminación, o sea toros que van a tener la responsabilidad de poner el 70% de vacas preñadas en el primer mes, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar con un toro preparado y ahí de vuelta limitar el consumo de almidón. Si voy a dar grano, no más de 4 kilos en toros de 2 años para arriba, ¿sí? Priorizar las fibras digestibles, lo repito varias veces porque realmente es enorme la cantidad de equivocaciones. Decimos, entonces echarle 8 kilos que total lo comen. Claro que los comen, sí, a 8 kilos de maíz, pero lo que pasa es que voy a empezar a hacerlos crecer demasiado rápido y vamos a empezar a tener las bursitis, vamos a empezar a tener problemas y vamos a poder llegar hasta sobreengrasar el escroto, o sea, un montón de problemas que vamos a tener con esto. Entonces, un poco el caso familiar, pero porque se me ocurre que es un proceso que se le puede repetir a otra gente que está en situaciones similares, es decir, bueno, compramos toros de otro lado y los ponemos junto con nuestras vacas, se compran el 10 de septiembre, viajan 200 kilómetros, el campo familiar, los vamos a recibir con 2 kilos de pellet de alfalfa y 2 kilos de un balanceado comercial que no tiene más del 30% de maíz, y además yo lo voy a estar diluyendo, ¿sí? En un toro que llega con 600 kilos, 4 kilos es el 0,8% aproximadamente del peso vivo, y además dentro de esos 4 kilos quizás hay menos de 1 kilo de maíz. Y el pellet de alfalfa, en los casos que lo tenemos, ¿sí? Nos ayuda a controlar al principio los comportamientos más voraces, porque si hubiera uno, por ejemplo, no sé, este toro se come toda la porción del resto, a lo sumo este toro va a estar comiendo 4 a 5 kilos de maíz máximo, ¿sí? Porque el pellet de alfalfa le va a frenar y eso va a permitir tener seguridad. A los 5 días de llegado, el suplemento, estos son campos naturales de mi provincia, en donde muchas veces el pasto, y sobre todo previo a la primavera, no es lo que abunda en estos lugares. Entonces, todos estos toritos que se reciben todos los años por reemplazo del plantel de toro general, tienen su programa, y si llegaron en septiembre y no pudieron llegar en julio, porque el remate ocurre en septiembre y yo los necesito a partir del 15 de octubre, los otros que ya estaban de antemano empezaron el 1 de julio con su programa de preparación. Algunas consideraciones, bueno, esto es parecido a lo que habla Coulter, el impacto sobre la calidad de semen y el impacto sobre la fertilización en toros que están
en toros padres, sobre todo, que ya serían, por ejemplo, toros que están en centros de inseminación artificial, toros que están en mantenimiento versus toros que están en altísima ganancia y tienen porcentaje de esperma dañado en el acrosoma. En el fresco no es significativa la diferencia, pero es significativa y muy significativa en el semen congelado. ¿Sí? Fíjense que en lo que es el esperma necrosado ya tenés diferencias significativas tanto en el fresco como en el congelado, y en viable o en viabilidad, perdón, no tendrías diferencias en el fresco, pero sí lo tenés o hay una tendencia estadística a tenerlo en el congelado. En la fertilización nos pasa lo mismo, ¿sí? Empezamos a tener la tasa de blastocisto logrado, la tasa sobre el total y la tasa sobre lo realmente, la traducción de esto sería como clivado, como añadido, ¿sí? Se reduce en aquellos toros que fueron sobrealimentados, ¿sí? Entonces, para ir cerrando y cumplir un poco estamos a 3-4 minutos de la finalización, la preparación de toros de remate para nosotros en Argentina y para ustedes que hacemos filmaciones para el mojón o hito principal va a ser o bien la fecha de filmación o la fecha de show o de remate, ¿sí? Yo tengo que estar hoy, 18 de junio, tengo que estar previendo que, por ejemplo, ese toro tendría que estar listo para marzo del año que viene porque tengo remate en abril. Estoy dando un solo ejemplo, pero si tengo remate en abril, pero 25 días antes tengo que hacer la filmación. Perfecto. Ya hoy tengo que saber en qué fecha va a ser. Ya hoy tengo que saber el toro, qué peso tiene, porque eso me va a marcar la planificación de ese rodeo o de ese acto para llegar a tener los toros listos 20 días antes de la filmación o del show, lo que sea mi hito principal. ¿Por qué 20 días antes? Porque ahí empieza todo un montón de manoseos en esos toros. Y si yo estoy atrasado, después me hace acordar, usando la analogía, a estos boxeadores que no están llegando al peso y entonces los tengo que meter en un sauna 48 horas. Si yo no quiero llegar con un toro que tengo que andar acomodándolo y encima dándole 14 kilos de alimento para tratar que lleguen bien puestos al momento, al mojón o a ese hito. ¿Sí? Era un poco lo que les decía recién. Definir el peso objetivo en función de la categoría de edad en la que va a competir ese toro o en la edad que yo lo voy a poner a la venta. Y esto lo tengo que hacer 9 meses antes del evento. Yo tengo que empezar a planificar. ¿Sí? Ustedes lo saben, pero muchas veces por el día a día no podemos parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿cómo me organizo para esto? ¿Sí? Porque esto me permite tener seguridad, me permite tener control de la ganancia de peso para evitar sobreengrasamientos, porque nadie más que ustedes saben cómo responden esos animales en cuanto a su facilidad o no de engrasarse. Entonces yo teniendo meses en adelante los llevamos más despacito, pero firme, y siempre están bien. No es que les permito tener esas bajas, ¿sí? Luego, esto es muy personal y lo trabajan ustedes mucho mejor que yo. Si yo los voy a suplementar o los voy a tener en corral, les quiero asegurar 50 centímetros de frente comedero y no más de 20-25 toros por corral, salvo por supuesto aquellos individuos que van a bozal o individuos que van a exposiciones o shows importantes. En toros generales probablemente tratarían de no pasar esos 25 animales por corral. ¿Sí? Una dieta de calidad. ¿Cómo lo logramos? Muchas veces silaje y una ración Toro Expo que hacemos, ¿a qué le llamamos raciones Toro Expo? Ya sea un balanceado o una ración hecha en casa que tenga no más del 30% de grano, esto que les decía hoy, 40% por ahí cascarilla, un 30% de burlanda y los minerales y vitaminas. Yo con esa ración más un poco de silaje lo que busco es cohesionar la ración para que los animales no lo puedan separar, porque ahí es donde veo también muchas diferencias. Si estoy usando fardo, debería restringirlo por horas en consumos grupales para no generar dos grupos. Si yo lo dejo a voluntad un fardo y les doy ración, ¿sí? Muchos toros van a quedar solamente con fardo, van a comer mucho menos ración que fardo y viceversa, y ahí es donde yo genero problemas en la preparación. En toros a campo, poco lo que les comentaba recién,
no pasar del 1,5% del peso vivo en las suplementaciones, pensando que hay toros más dominantes que siempre van a comer un poquito más, ¿sí? Las minerales y vitaminas antioxidantes, como les decía, lo van a tener al doctor Mattioli, pero ya podemos ir conversando que eso, ya sea por vía inyectable o junto con las dietas, lo podemos incluir. Y en caso aditivos, descartar la magia e ir a lo seguro. Los aditivos seguros que tenemos en dietas en general, para nosotros en toros no es tan fundamental, pero nosotros tenemos la monensina, tenemos la virginiamicina, ¿sí? Podemos tener en casos específicos algún buffer, pero descartar lo que sea mágico y demasiado nuevo, ¿sí? Y acá, para terminar, por favor, del agua de bebida y el cambio de dieta durante el show, porque si se trasladan estos animales a lugares con agua que sea de clorinada, digamos, agua que sea de ciudad, ¿no? Lo que van a tener que hacer ustedes es ir acostumbrando a ese animal por lo menos 20 días antes en el campo, agregándole algo de lavandina al agua de bebida para que ese animal no llegue y sufra el cambio de agua y tengas desinfladas de toros, como le llamamos, y problemones que pueden ser corregidos habiéndole justamente corregido el agua en primera instancia. Bueno, terminando, la etapa más importante de la nutrición de toros es la prepuberal hasta los 6 meses de vida. Esto a mí me cambió siempre el paradigma que tenía, que era después el tema. Si yo quiero asegurar más de la mitad de la producción y volumen de semen que el toro va a tener, tengo que trabajar antes de tiempo, aun cuando el toro es un toro que voy a preparar no para un show, sino para ser mi toro en el campo. Priorizar siempre la proteína por sobre la energía y aportar los minerales antioxidantes y las vitaminas suplementarias necesarias. Énfasis en pastura con suplementación, si se puede hacer la dieta postpuberal, limitando el almidón usando fibras digestibles, y programar la alimentación con mucho tiempo para poder evitar los apuros que derivan después en que todos ustedes, los veterinarios que veía en la mesa, puedan o tengan que estar trabajando tajo en lugares o en momentos en donde no convendría hacerlo. Así que esperando no haberme pasado más de 5 minutos, dejo de compartir y quedo a disposición de la audiencia para las preguntas o cualquier inquietud que les pueda surgir. Espectacular, Darío, muchas gracias. Realmente muy consistente todo, ¿verdad? Bueno, acá te paso ahora con el doctor José Fruto, que es nuestro moderador acá para las preguntas. Gracias. Darío, de vuelta un saludo para vos. Excelente la ponencia. Creo que nos diste mucha información, van a quedar muchas consultas. Puede ser que esté perdiendo perdí una partecita del micrófono, José, perdón. A ver, ahí. Repetir. Sí, dale. Felicitarte por la charla. Mucha información muy importante. Y acá vamos a ir nombrando algunas de las consultas que surgieron. Gracias. Cuando hablaste del ir despacito, empezar de a poco, cuidar los primeros meses de la edad, creo que dejaste un mensaje muy claro. Y sobre ese tema hay varias consultas. Si vamos a empezar una suplementación invernal, que ahora nosotros estamos acá en junio, todavía tenemos los campos verdes, hay agua, es un año atípico. Deberíamos esperar que caigan las primeras heladas o... Se cortó ahí. Yo estoy. Sí, deberíamos esperar que caigan las primeras heladas o podemos ya empezar una suplementación proteica para las vaquillas de reposición, desmamantes hembras y vaquillas de reposición. Esa sería la primera consulta.
Perfecto, muchas gracias. Mira, lo discutimos en la salida a campo que tuvimos con el curso del CEA que dimos el mes pasado en Asunción, casi hace un mes, justito, el 18 de mayo. Y yo diría que es fundamental que empecemos ahora, ¿sí? No esperemos a la helada, porque en mi experiencia, la calidad del pasto en otoño, aunque lo veamos verde, ya bajó. Ya no es el pasto de primavera. Entonces, mi sugerencia es empecemos ahora, porque estamos hablando de vaquillas de reemplazo que también requieren, si no han llegado todavía, requieren llegar a pubertad más temprano para tener mayor número de celos previo a colocarse en el servicio. Otra pregunta relacionada es: ¿qué ganancias máximas podemos tener, Darío, en esas hembras que van a hacer futura reposición? Estamos hablando de vaquillas que fueron seleccionadas, pasan el invierno en pastura, que ya baja la calidad, como estás diciendo, reciben una sal proteica, faro. ¿Qué ganancias máximas podemos esperar para no pasarnos en el engrasamiento? Esa es una consulta. Y otra que va relacionada: ¿qué experiencia de servir vaquilla de reposición en confinamiento? Bien, la primera, la verdad que eso depende, porque depende mucho del biotipo. Dentro del Brangus, por ejemplo, uno puede tener biotipos más plásticos para engrasarse y otros con mayor potencial de crecimiento, que basan justamente esa estrategia de demorar el engrasamiento metiendo más músculo por más tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un biotipo más plástico, diría, bueno, en vaquillas de reemplazo no más allá de los 800, 850 gramos, sobre todo en la etapa apenas anterior a la pubertad o posterior a la pubertad. Si yo tuviera que tener una vaquilla de 140 kilos confinada, Brangus, que quiero hacer llegar ya sea a 15 meses o a 18 meses para su primer servicio, pero pesa 140 kilos y tiene 4 meses, yo puedo hacerle ganar 1 kilo, porque la edad que tiene ese animalito me permite hacerle ganar más peso por día, porque está más lejos de su punto de madurez. O sea, sus posibilidades de sobreengrasarse son muy pocas, y sí mejoro el nivel de engrasamiento, que es justamente ese tejido adiposo de grasa de cadera y de grasa dorsal. Es el tejido que va a sintetizar las hormonas que van a permitir que esa vaquilla genere su primer celo acompañado de su ovulación, que es la definición de la pubertad. Entonces, te diría que como punto de cierre de la respuesta, no más allá de 850 gramos sería lo que yo buscaría, 850/900. ¿Por qué? Pues son biotipos más grandes. Ahora, si esos animales tienen 140 kilos hoy y con 4 meses, vamos arriba, podemos hacerle ganar 1 kilo, 1 kilo 100, para después bajar a esos 800 gramos, 850 que te comentaba. Después, siguiendo con la segunda pregunta, que era el tema de experiencia en confinamiento, nosotros en Agroganadera La Huella hemos hecho servicios en confinamiento, que seguramente muchos de ustedes también en la audiencia lo han hecho, en donde los resultados han sido muy buenos, porque buscábamos tener 15 meses, ¿sí? Es un plan que hoy es una cabaña reconocida en Brangus, pero todavía tenemos vaquillas que vienen de tiempos anteriores, digamos, donde todavía no está estabilizado el Brangus ahí, y deberíamos llegar a 15 meses para aumentar el stock. Bueno, lo que se hace ahí es una dieta de crecimiento, lo que se buscó, y tenemos los datos con el ingeniero Abel, le pueden hacer las preguntas, o Andreas Linert, el gerente comercial. Lo que armamos fueron dietas de crecimiento más basados en proteína que en energía. Por ahí, de acuerdo al nivel de consumo que nosotros le fijábamos a esos animales, teníamos por ahí, si la memoria no me falla, estábamos más o menos en el 14% de proteína, para una dieta de aproximadamente 850-900 gramos por día, con una energía metabolizable de 2,4, 2,5. Algún año que tuvimos por sequía que restringir el consumo,
porque no teníamos suficientes insumos, lo que hicimos fue aumentar el porcentaje de proteína y aumentar la cantidad de energía, pero bajamos el nivel de consumo, ¿sí? El resultado fue exactamente igual. Teníamos la ganancia de peso que queríamos porque es bastante justo, bastante precisa la formulación en esos casos para lograr las ganancias. Se insemina la vaquilla, ¿sí? En confinamiento, y a eso de 7 a 10 días se incorporan los toros al confinamiento con ese grupo de vaquillas y se los deja, por lo menos bajo mi, digamos, sugerencia, 30 días. ¿Qué pasa? Los toros ahí, lo que yo trato de asegurarme es, los toros ingresan, toman la tormenta de celos que vienen después de lo que sería el repaso de la inseminación, ¿sí? Entre los 14 y los 17 y los 24 días post inseminación, toman eso, pero yo necesito más o menos 15 días post ese servicio de repaso de toros para asegurarme el anclaje del embrión, ¿sí? La implantación adecuada del embrión, y después en esos casos, teniendo pasto disponible, yo sacaba esas vaquillas con los toros, o sea, probablemente los toros estaban unos 30 a 40 días más, para totalizar los 90 días aproximados, entre 75 y 90 días de servicio, ¿sí? Pero ya salían a campo esas hembritas con la inseminación y un repaso con posibilidad o con mayor probabilidad de anidación del embrión asegurada. Perfecto. Otra consulta, una recomendación práctica que nos puede dar, ingeniero, en recría de candidatos a toritos reproductores para venta a campo. ¿Qué porcentaje de su peso vivo podríamos tener en cuenta para los esquemas de suplementación con algún balanceado, como mencionaste, 18% de proteína, 0,5%, 1%, vamos aumentando? Esa es una de las consultas que llevo. Perfecto. A ver, es una muy buena pregunta. Yo en general siempre la respuesta inicia es depende del pasto que tenga, de la calidad, ¿sí? Y de la cantidad de pasto que tenga. Si yo, vamos a poner una situación, si yo tengo un Gatton Panic que está creciendo en etapa de lluvias, creciendo activamente, yo podría suplementar con el 0,8% del peso vivo, ¿sí? En un animalito de, digamos, 500 kilos, yo le estoy poniendo 4 kilos de un balanceado comercial, cuidando, ¿sí? Que ese balanceado comercial no supere el 30% de maíz, ¿sí? Uno sabe que si está dando 4 kilos, el más voraz quizás se come 8, si tengo 30% de maíz, a lo sumo se está comiendo 2,5 kilos de maíz, ¿sí? Trato de tener esa seguridad. Ahora, si yo ya estoy en una situación donde el pasto está como ahora en otoño, todavía verde, pero yo sé que bajó la calidad, o peor aún, el pasto está ya después de que durante en plena estación seca, donde esos toros quizás no, en general no están ahí, pero los tengo que hacer comer un pasto diferido, ¿sí? O un pasto que bajó su calidad, que se pasó, ahí probablemente yo pueda llegar hasta el 1,5% o hasta el 2% del peso vivo como suplementación, pero de vuelta, teniendo en cuenta que la proporción de maíz ahí quizás no supere el 25%, pues entonces digo de vuelta, con el mismo ejemplo, los 500 kilos, le voy a dar 10 kilos de balanceado, ese toro, el que más come, comerá 15, no come 20, ¿sí? Porque no le da el consumo para 20. Lo que hago en ese toro es asegurarme que si tengo cada 10 kilos va a haber 2,5 kilos de maíz. El toro que come 15 no va a estar comiendo más allá de 4 kilos de maíz. El resto de la dieta tiene que estar basado en fuentes proteicas, que pueden ser basadas en soya, pueden ser basadas en burlanda de maíz, que no tiene almidón, ¿sí? Y sobre todo algún dilutor de energía, pero de fibras digestibles buenas, como pueden ser la cascarilla de soja, por ejemplo, como también algún afrechillo de trigo, cuidando que el mismo no tenga mucho almidón. Perfecto. Una consulta que llegó en diferentes sistemas de producción. Hablaste del Gatton Panic allá de Chaco Central y zonas de campos naturales. El branco está diseminado por todo el territorio del Paraguay. Entonces la consulta del socio es ¿qué diferencia en kilos podemos esperar, Darío, en los toros adultos
de aquellos individuos que fueron recriados y puestos a servicio bajo un sistema de campo natural o versus Gatton Panic? Bueno, primero un muy buen comentario. Lo mismo me pasa en Argentina. Yo tengo por suerte campos Brangus en la provincia de Corrientes, en Formosa, en Salta, en mi provincia, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, que uno dice, bueno, pero la provincia de Buenos Aires sería la cuna del Angus. Bueno, también hay Brangus y hay Brangus excepcional también en esos lugares, y hay Brangus hacia el sur de Argentina también, porque la verdad que la versatilidad de la raza es impecable. En ese caso, la diferencia entre animales de pastizal natural y Gatton Panic depende mucho de la calidad del pastizal natural. De vuelta, yo me crié en pastizales naturales de un tipo digamos, cierta circunstancia o ciertas características, mejor dicho. Pero cuando tengo Gatton Panic, o cuando tengo braquiarias, o cuando tengo cetarias, o cuando tengo pasturas megatérmicas implantadas, la diferencia, imaginémonos, saquemos esta cuenta, si yo con el Gatton o con una pastura versus un pastizal natural sin suplementación le saco 200, 300 o hasta 400 gramos por día de diferencia, estamos hablando que yo le voy a estar sacando entre 8 y 15 kilos de diferencia por mes. ¿Sí? Si hablamos de 6 meses, estamos hablando casi de 100 kilos máximo de diferencia. Entonces, lo que yo veo en muchos campos es, por no darles de comer, por no suplementar al principio, que justamente, quizá no lo mencioné, es el momento más eficiente de la vida del animal, yo dejo kilos en el camino que después, para presentar ese toro o para simplemente llegar al peso mínimo que necesito a campo, ¿sí? Yo tengo que recurrir a grandes cantidades de balanceado o de concentrados que me cuestan más caro, que el animal los toma con menos eficiencia y que al mismo tiempo me genera más riesgos de, como decía hoy, de las bursitis, me genera más riesgos de problemas en las articulaciones, tiene que ver con eso, de laminitis y de acidosis, que no lo mencioné tampoco. La acidosis ataca al hígado. Si pasa del rumen al hígado, el Fusobacterium necrophorum me va a destruir el hígado. Y un hígado destruido no produce semen. Es decir, un animal con hígado destruido no produce semen en calidad y cantidad. Una consulta, Darío, es animales jóvenes, 6 a 8 meses, sobrealimentados. ¿Qué experiencia tenés sobre problemas relacionados a las articulaciones, ¿verdad? Bursitis o algunas cosas más graves? Bueno, lamentablemente nos ha pasado de perder animales espectaculares por ahí, lo voy a decir de una forma muy diplomática, porque trabajo con muchos supergenetistas de Sudamérica, por la voracidad de intentar llevarlos a fondo. ¿Sí? Porque saben que ese animal al principio responde, porque saben que ese animal tiene un pedigrí excepcional, porque saben que ese animal es candidato a ganar todas las exposiciones del mundo. Muchas veces los perdemos, y cuando yo ya generé un sobreengrasamiento, ahí ya pasa a ser como esos potrillos de carrera que uno los sobreentrena, o que uno comete errores en su alimentación, pero sobre todo los casos son de sobreentrenamiento. Cuando yo sobrealimenté un toro, lo más fácil sería, bueno, este toro está sobreengrasado, bajale el nivel y vamos a adelgazarlo de a poco. ¿Sí? Ahora, el problema es cuando yo ya dañé una articulación o sobreengrasé el escroto de forma tal que pude haber afectado algunos aspectos del desarrollo del volumen de semen. ¿Sí? En donde un toro va a ser bueno en su medida de circunferencia escrotal, pero no va a ser bueno en cuanto a la calidad de ese semen, con lo cual va a ser un gran padre sin hijos. Cuando hablaste cuidado de pezuñas, ¿te referías a alguna vitamina que es esencial para el cuidado, si podías nombrarla? Sí, se llama biotina y es la vitamina B7. ¿Sí? Es una vitamina del complejo B hidrosoluble que típicamente es sintetizada por los microorganismos del rumen, pero que en los casos de estos animales de super requerimientos, porque responden tan bien, conviene, si alguien tiene que formular un alimento balanceado,
conviene ingresar, ¿sí? Nosotros habitualmente en las formulaciones para cabañas incluimos mayores cantidades de selenio, de vitamina E, de zinc, de cobre, sin llegar, por supuesto, a niveles tóxicos potenciales del animal, pero estos minerales sumados a la vitamina E son muy potentes antioxidantes, entonces generan menos estrés oxidativo o ayudan a combatir, en realidad más correctamente lo digo, ayudan a combatir este estrés oxidativo. Y la biotina, ¿sí?, es una vitamina B que, introducida en esta misma formulación, no incorpora un costo alto a la misma, ¿sí?, y me genera una seguridad extra de defensa, pensando por ahí en que ya sea la dieta que yo tengo en el animal, sea pasto más suplementación o sea dieta confinada, que quizás esos animales no tengan un aporte suficiente en cantidad, ¿sí? Por eso suplementamos con esa vitamina, la suplementamos por vía oral, ¿sí?, para estar seguros de estar en los niveles que corresponden a eso. Como digo, no suma costo importante o significativo en la formulación y me da mucha seguridad. Igualmente, no es mágico, o sea, esto no va a reemplazar el manejo nutricional que hacen ustedes y el cuidado muchas veces, y esto perdón que me explayo en la respuesta, pero el cuidado de las instalaciones. Si vos tenés, por ejemplo, cemento, ¿sí?, hormigón, en una platea de alimentación y al mismo tiempo tenés un patio de tierra en donde el animal está sobre el barro y se le va reblandeciendo la pezuña, cuidado porque a veces cuando reblandecés la pezuña y después los animales pasan bastante tiempo en el concreto, ¿sí?, en el hormigón, esa abrasión mecánica que se genera en una pezuña reblandecida es tierra fértil para que empiecen a ingresar bacterias que pudieran generarme unas laminitis o el pietín por efecto mecánico más que por un defecto de la dieta. A veces, de hecho, la culpa al pobre que está armando la ración y en realidad es un problema mío que no me di cuenta que las instalaciones no están preparadas como para que esos toros no tengan cambios tan bruscos en la calidad del lugar de donde pisan. A todo eso podemos sumarle que el trabajo de podología, que tenemos varios colegas veterinarios bien formados aquí, no solamente usarlo en momentos ya críticos, sino como prevención. Creo que la palabra prevención usaste varias veces en tu charla y una recomendación nuestra sería también tener muy en cuenta del trabajo de podología como prevención de animales jóvenes y no esperar el problema, ¿verdad? Una consulta que llegó, Darío, relacionado a las vaquillas en confinamiento. Antes de soltarlas para los retornos de celo ya con los toros, si hay un cambio progresivo en la cantidad de fibra de la nutrición y si ustedes están utilizando probióticos dentro de la ración de esas vaquillas. Bien. La respuesta rápida es, no tengo claro todavía 100% cómo es la mejor estrategia para salir del corral de confinamiento al campo. ¿Sí? ¿Probamos estrategias diferentes? Sí, pero diría que todavía me falta mucho para aprender. Estoy siendo jurado de alguna o acompañante de alguna tesis doctoral al respecto y quiero seguir aprendiendo de eso. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Básicamente tratamos que ese animalito que está acostumbrado, porque acá hay un punto importantísimo, ese animal por 5 meses o 4 meses estuvo en confinamiento recibiendo la comida 2 a 3 veces por día, o sea, 2 o 3 tratos por día a la misma hora. Entonces ese animalito tiene una rutina hecha. De pronto yo lo saco a campo, que es como sacarte de comer a la carta durante 4 meses a comer en un buffet. Hay gente que está contentísima porque va al buffet y hay otro que dice, ¿y ahora qué elijo? Antes me traían todo lo que me la daban a la comida, ahora tengo que ir a buscar. Entonces, ese cambio de rutina muchas veces es más importante que el cambio ruminal que puedes pasar de una dieta fibrosa con proteína y poco maíz que le daban en el confinamiento a pasar a una dieta
sumamente, o sea, más fibrosa que sería pasto. Entonces, lo que yo trato de hacer en esos casos es, si puedo, si la logística me permite, prácticamente la misma dieta que yo le doy en confinamiento, durante el tiempo de los primeros 30 días que las vaquillas salen al campo, acompañarlas con el 0,8% del peso vivo de suplementación, con la misma dieta exacta que estaban teniendo, o por ahí podría ser, en el caso de que no pueda hacer la misma dieta, bueno, dale silaje más burlanda, trata de darle 2 de los 4 ingredientes o 5 ingredientes que estabas usando, pero al 0,8% del peso vivo durante esos primeros 20 días a 30 días posteriores a la salida. ¿Por qué? Porque yo ya le cambié la rutina violentamente, trato de morigerar, de mitigar ese cambio de rutinario de comportamiento de los animales. Y la última pregunta es sobre el uso de probióticos. He estudiado bastante el tema aditivos en general, parte de la línea de CONICET y de línea de investigación, ya una vida que voy dejando muy rápidamente, ha transcurrido en los prebióticos, los probióticos y ahora un poquito más también en los posbióticos, que son aquellos que trabajan bajo otras características. Relación con ellos es positiva, digamos, no tengo un juicio de valor negativo sobre el uso de probióticos. En general, probióticos basados por ahí en esporas de algunos hongos o en levaduras me han ayudado en esas transiciones de dietas, ¿sí? Y la literatura en eso lo confirma. Muchos de los efectos benéficos de los probióticos no están en mejorar la ganancia de peso. Por ejemplo, hemos hecho tesis de maestría con prebióticos, que es similar al probiótico, simplemente es el prebiótico le incorpora factores de crecimiento a la fauna o a la flora buena, mientras que el probiótico son directamente bacterias o levaduras vivas que son son flora buena, ¿sí? Que se incorporan, o los lactobacilos o los bifidobacterias, todos esos son probióticos. Hemos hecho tesis de maestría, te decía, y ya cierro, que muestran, más allá de diferencias significativas en producción, diferencias significativas en que las transiciones de dietas son menos marcadas. O sea, hay más suavidad en las transiciones de dieta, ¿sí? Eso desde el punto de vista científico a mí me encanta. Desde el punto de vista práctico como consultor me es difícil de alguna manera decirle al productor: compra esto, que esto se paga, ¿verdad? Porque muchas veces no lo veo en kilos del animal. Ahora, adentro del rumen hay un efecto positivo. Súper claro, Darío. Creo que podemos agregar tu recomendación de que los cambios no sean tan drásticos de la salida del confinamiento para esas vaquillas en cuanto a la nutrición, fibra. Me gustaría sumar también a los toros que van después de un remate, a los compradores de toros, tratar de tener esa información, el tipo de nutrición que están recibiendo. Tenemos acá, me dice César, más de 100 personas conectadas en vivo que siguieron casi una hora de charla. Hay productores, socios que hay muchas preguntas que van a surgir y después te vamos a ir pasando para que quede grabado en el programa. Pero me parece que es una buena recomendación, no solamente esas vaquillas de confinamiento, que son las que menos a lo mejor tenemos en el sistema Brangus de Paraguay, pero sí esos animales que son preparados para un remate o animales que son adquiridos post remate, ¿verdad? Nosotros como técnicos recomendamos a los vendedores hacer el seguimiento postventa, ¿verdad? Y a los compradores, por supuesto, tratar de no ser tan drásticos los cambios al recibir esos individuos mejoradores, ¿verdad? Exactamente, y déjame tomarme 30 segundos, adhiero a todo lo que dice José, porque en eso también es un mensaje a la cadena, a los eslabones de la cadena, sea cría, recría, confinamiento, cabañas. El hecho que nosotros nos pasemos información en los distintos eslabones va a hacer que cometamos cada vez menos errores, ¿sí? El cabañero tiene que poder visitar o hacer postventa, como el criador también tiene que querer, después de haber vendido los terneros, ver en qué tipo de novillos
o qué tipo de toretes o de toretones se hacen esos terneros, porque eso es lo que también lo va a hacer mejorar. Es lo mismo que el tipo de confinamiento tiene que ir al frigorífico a ver qué tipo de calidad de res y de carne está produciendo bajo su sistema actual. ¿Habrá oportunidad de mejora o no habrá oportunidad de mejora? Pero yo voy a saber en qué puedo estar fallando o dónde hay, como vuelvo a repetir, oportunidad de mejora dentro de la cadena de la carne. Bueno, Darío, en nombre de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus, queremos agradecerte mucho por tu tiempo, desde la comisión directiva y la comisión técnica, por esta charla que nos brindaste. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre a disposición. Ahora les paso, si lo desean, la presentación en PDF a través de Federico y de Abel, y quedo a disposición para cualquier pregunta o inquietud que haya podido surgir. Muchísimas gracias de vuelta. Gracias a vos, Darío, y bueno, también a todos los productores por sumarse a este espacio de capacitación y actualización técnica. Y bueno, y realmente de la Brangus queremos seguir construyendo una ganadería más eficiente y competitiva. Desde ya queremos agradecerle por este espacio y bueno, y nos encontramos en la segunda charla en este ciclo de charlas técnicas. Muy buenas noches a todos.